es una victoria jurídica para el gobierno, pero sí se está tomando un riesgo político. El Consejo Constitucional ya habló, como muy bien dijeron, es la instancia constitucional institucional más elevada en materia de derecho y de validación a la Constitución, pero obviamente vemos que el ambiente político queda bastante tenso, tanto como a nivel social, aunque el fallo favorable, sobre todo sobre las medidas claves, como muy bien dijiste, Rosa, las medidas claves de la ley, obviamente es una victoria jurídica para el Poder Ejecutivo. Y como usted lo decía, ¿no? Este fallo está validando algunos de los puntos más impopulares de esta ley. Seguramente, con toda probabilidad, esta decisión no va a ser muy bien acogida por el movimiento en contra de la reforma ni por los sindicatos. ¿Qué se espera de este movimiento? ¿Qué escenarios se abren? Digamos, la semana próxima, Emmanuel Macron llamó a reunirse con los sindicatos, con los socios, los partenarios sociales, será martes. Entonces, ahí vamos a poder medir. Vamos a poder medir tanto el ambiente social, vamos a ver si corremos el riesgo de un estallido social o si vamos hacia una concertación ahora que pasó el Consejo Constitucional. Eso lo vamos a poder medir martes, pero lo que aparece en la pregunta que haces, muy legítima, es, hemos visto a raíz de los días de manifestaciones y de huelgas que había en Francia un movimiento y lógico social enmarcado por la unión intersindical y por los sindicatos, tanto como un movimiento de violencia que tenía una vocación política. Y eso es lo que apareció en estas semanas, a saber, un movimiento social enmarcado por los sindicatos y que son partenarios sociales del Poder Ejecutivo, cualquier sea, pero a la vez hubo esa violencia. Una violencia de los Black Bloc que hemos visto y que corría riesgo de desbordar un movimiento cívico, social, a raíz de estas manifestaciones, de esos días de movilización. Esta semana tuvimos una manifestación número 12 ayer, pues el jueves pasado. Entonces, eso es el ambiente hoy en día entre movimientos de los sindicatos, movimiento cívico y una voluntad de desbordar por movimientos más políticos que sí ahí ponían en tela de juicio las instituciones. En eso estamos. Sí, Pascal, pero juntando dos elementos que usted menciona, ¿no? Por un lado, el hecho que Emmanuel Macron ha citado a los sindicatos la semana que viene, lo que bien es pone un poco en cuestión por qué llega en este momento la reunión, ¿no? La apertura al diálogo por parte de Emmanuel Macron, que ha rechazado reunirse previamente con los sindicatos antes de que la reforma fuera aprobada en la Asamblea, ¿no? De hecho, la reunión incluso con la primera ministra Elisabeth Borne llegó una vez la reforma también había sido aprobada en la Asamblea con el artículo 49.3 de la Constitución, es decir, sin debate, ¿no? En el órgano legislativo, en la Cámara Baja particularmente. Y precisamente esta falta de apertura del Gobierno al diálogo ha sido lo que muchos actores sociales, políticos, han justificado como motivo por el cual las manifestaciones han desbordado de forma violenta, ¿no? Diciendo que no había alternativa, no había otra forma de que el Gobierno escuchara los reclamos de las calles. ¿Por qué se ha cerrado tanto el Gobierno al diálogo? Pues creo que eso llegó a raíz del debate, primero. Segundo, puede ser que haya sido una apuesta y que haya sido una posición asumida por el Poder Ejecutivo en la discusión, porque tampoco podemos decir que no hubo discusión en el Parlamento. Al final, definitivamente, es el proyecto de ley, que era un proyecto rectificatorio financiero, encerrando el debate en un periodo de 50 días, permitiendo el uso de un artículo, el que dijiste, el 49.3, que fue usado
fue usado desde la creación de nuestra república en 1958, la Quinta República, 100 veces. Es decir, que tampoco era algo inédito. Es un instrumento del poder legislativo, ejecutivo, que hace prevalecer el ejecutivo sobre el parlamentario y el legislativo. En este tipo de debate lo usó el gobierno definitivamente. Ahí fue una posición, una postura de ir en adelante a cualquier, diría, costo político. Es por eso que decía en introducción, victoria jurídica, riesgo político, porque ahora sí, por cierto, vamos a ver, a pesar de las discusiones que habrá martes y a ver si van a abrir un nuevo ciclo de discusión con los sindicatos, pero por supuesto puede haber también tensión política sabiendo el presidente que en el Parlamento tiene todavía una mayoría relativa, es decir, que a nivel institucional las instituciones funcionan y él beneficia de esa fuerza que le procure pues la legitimidad ejecutiva. Ahora estamos en un momento sumamente político, estamos en un momento que toca a tema social, que toca al tema del trabajo, del enlace al trabajo, del desarrollo de sí mismo también en el trabajo. Estamos en temas sensibles y vamos a ver, pues, por cierto, a partir de los días que vienen, cómo se organiza a nivel político. Ahí también podemos tener varias opciones. Puede haber una reducción de movilización, la gente pensando que ya se acabó, digamos, ahora que la instancia última habló. Puede seguir este malestar, esa movilización. Lo vamos a ver tomando en cuenta, Rosa, que existen otros temas también muy de actualidad. La inflación, tenemos una guerra a las puertas de Europa, hay todo este contexto que obliga también pues tanto la opinión como el Ejecutivo en ser movilizados y centrados sobre también esos temas. Pero, Pascal, precisamente este riesgo político al que usted hace referencia, ¿no? Pues ya ha empezado a manifestarse, ¿no? A tener ciertas expresiones. De hecho, le quiero leer a usted y a nuestra audiencia ya el pronunciamiento de Jean-Luc Mélenchon, el líder de la izquierda francesa, particularmente de la Francia insumisa, uno de los partidos que forma parte de la coalición NUPES. El tuit dice lo siguiente: la decisión del Consejo Constitucional demuestra que está más atento a las necesidades de la monarquía presidencial que a las del pueblo soberano. La lucha continúa y debe reunir sus fuerzas. Aclaremos que esto de monarquía presidencial hace referencia un poco al sistema presidencialista de la Quinta República, ¿no? Que da mucho poder al presidente y por ende al Ejecutivo. Pascal, le pido precisamente, ¿no? una reacción, un análisis ya de este pronunciamiento. Pues primero es lo que se esperaba de Jean-Luc Mélenchon, que moviliza una fracción del electorado y definitivamente vimos estas últimas semanas que la Francia insumisa, que es el partido que administró y que fundió, tenía la vocación también de denunciar las instituciones. Entonces, en este tuit diría, usando la palabra de monarquía cuando estamos en una república, es también un posicionamiento político lógico por parte de Jean-Luc Mélenchon. No sé si va a convencer una larga amplitud del electorado. Ahora, el tema es más bien, estamos al final del primer año del segundo mandato de Emmanuel Macron. El presidente francés está elegido por 5 años, reelegible una vez. Lo que pasó con Emmanuel Macron. Es decir, que cuando hablaba de riesgo político es porque todavía le quedan 4 años de gobierno, 4 años de presidencia. Estamos apenas al final del primer año. Entonces, ahí la meta para el presidente es buscar el medio a partir de ahora para relanzarse, para reaparecer como un elemento de unidad cuando, muy bien dijiste, Rosa, las opiniones favorables hoy en día están muy caídas.
tanto del presidente como de la jefa de gobierno.